¿Qué tal? Buenas noches, soy Lili Telles. Bienvenidos a Cámara Libre. Hoy en el foro está el comisionado del INAI, Paco Acuña, y nos trae un tema interesantísimo para platicar esta noche. Es sobre cómo el INAI ahora tiene más facultades para proteger la privacidad y la identidad de los mexicanos. Lo invito a que se quede a escuchar esta charla. Comisionado Paco Acuña, gracias por estar aquí en el foro de Cámara Libre. Lili, siempre es un gusto y más la oportunidad. Gracias. Pues lo que está haciendo ahora el INAI es verdaderamente fascinante, es trascendente para la vida del país. Creo que va a haber un parteaguas entre lo que hacía antes el INAI y las facultades que tiene ahora en lo que es la protección de la privacidad y de la identidad de cada mexicano. ¿Nos puede a grandes rasgos explicar cómo es esta función? Lili, mira, la mayoría de la gente ubica al IFAI, ahora INAI, para que quede más claro, pues que es el protector o el responsable de proteger la transparencia y el acceso a la información pública. Pero menos gente todavía sabe que otra de las misiones muy importante, tanto o más inclusive que la de la transparencia, es la tutela, la protección de la privacidad, el derecho a la privacidad de los mexicanos, efectivamente, y algunos de esos, dentro de ese derecho, existe la faceta de la identidad, o sea, los datos personales. ¿Qué es el derecho a la privacidad de los mexicanos? Sí. ¿Exactamente qué es? Exactamente, la tutela, la defensa, la protección de esos aspectos de la vida privada de los mexicanos. Y la vida privada se registra a través de datos personales, es decir, la intimidad es lo que traes en tu cerebro, en tu corazón, en tu mente, en tus emociones, ¿no? Eso no es de nadie más que tuyo. Cuando tú lo revelas en un diario, en una carta, en una conversación, pues ya lo haces privado entre la persona a quien se lo transfieres. Pero además hay aspectos de la privacidad que tienen que ver con los datos personales, que son las revelaciones de tu sexo, tus preferencias sexuales, tus gustos, tus aficiones, también tu mapa físico, tu imagen, el iris de tus ojos, que ahora se usa para las identificaciones, tus huellas dactilares. Entonces, todo eso es la privacidad. Tu voz es dato personal. Sí, la privacidad radica, pues, en que eso que tú eres o eso que tú expresas a contadas personas, al círculo con el cual tú te mueves o para el cual tú dejas tus datos personales, es tuyo, es tuyo porque es parte de ti, pero es privado en la medida en la que tú solo autorizas a ciertas personas a tenerlo. Por ejemplo, tú vas a ver a tu médico y, bueno, pues implícitamente tienes que permitirle una serie de cosas que tienen que ver con pues, la extracción de tus datos. Y se quedan ahí, pero se supone que se deben quedar custodiados y cuidados. ¿Qué pasa? Por si no lo hicieren, ni médicos, ni los bancos, ni la inmensa cantidad de situaciones en las cuales tú entras y dejas tus datos, para cualquier trámite incluso. Desde teléfono hasta tipo de sangre. Claro, todo. Tipo de sangre, todo ellos son datos, y hay datos muy sensibles, como esos precisamente estado de salud, preferencias sentimentales, para llamarle de manera más amplia, aficiones. Hay otros que son datos personales comerciales, por ejemplo, tu nombre. Tu currículum, pues tú mismo lo promueves y lo haces circular para que se sepa pues, que eres hábil y estás apta para trabajar en tales y cuales oficios, pero no tu domicilio, que es un dato personal muy delicado, y no pues, el número privado de tu teléfono. Y entonces el INAI se encarga de custodiar, de cuidar, que nadie vaya a comercializar esos datos, a enseñárselos a quien no corresponde, ¿es correcto? Exactamente, pero siempre y cuando tu consentimiento no se haya dado, porque muchas veces nosotros hacemos ostensible nuestro consentimiento, por eso ahora se usa, y el INAI cuida, que todas las empresas que recaban datos personales te extiendan un aviso de privacidad. Sí. Ese aviso de privacidad que ahora te lo dicen muchas veces, dices tú, ¿para qué? Es bien importante, porque con ese aviso de privacidad te están previniendo, oiga, sus datos los estamos recibiendo para tal trámite. Y se solo están para comprometiendo a no divulgarlos. A no divulgarlos. Pero ¿qué pasa? Tú dijiste una cosa, es cierto que a veces uno mismo autoriza la comercialización de ciertos datos personales, pasa todos los días, puede pasar, y no es grave si tú lo consientes. El problema es cuando lo hacen a tus espaldas. El problema es cuando, por ejemplo, tú vas a un hospital, te detectan cualquier tipo de enfermedad o tratamiento, y el hospital, a granel, vende esos datos a una compañía aseguradora. Y luego la compañía aseguradora a la que tú quieres que te asegure te dice, no le puedo extender seguro de vida
porque usted no es apta para él o usted no está dentro del rango. A ver, ¿por qué? Bueno, pues es que tenemos ciertas referencias que usted padeció tal enfermedad o tal otra, o que usted tiene una propensión a tal, o que usted... A ver, ¿cómo está eso, no? Entonces, ¿y eso es porque algún médico vendió los datos? Pues el médico, algún burócrata del propio hospital. Cabe mucho. El tráfico de datos es una verdadera amenaza. Amenaza a la identidad, a la privacidad de las personas. Pero mira, hay muchas otras situaciones. En el año 2003... O sea, se puede hablar de un mercado negro. Hay un mercado negro, hay un mercado clandestino de datos personales. En el mundo, ¿eh? En el mundo. Las compañías, por ejemplo, que representa enormes ganancias. No, bueno, imagínate tú. Gracias a la filtración clandestina de datos personales, las empresas van a la persona idónea a ofrecerle lo que saben que necesita. Por eso no es casual que te llaman a tu celular o que llaman a tu teléfono y que te dejan justamente publicidad de cosas o de artículos que a ti te interesan. ¿Por qué? ¿Por qué se sabe? Pues porque has ido a comprar ese tipo de artículos, porque has dejado tus datos en donde has solicitado tal o cual cosa, porque perteneces a cierto club. Y alguien vendió los datos. Y alguien vendió esos datos, las listas. por supuesto. Ajá. ¿Y el INAI cómo cuida? Bueno, esa es la pregunta. No podemos ser una policía de datos personales en términos como tales. Los cuidamos una vez que hay un reclamo de que nos hace entrar en el juego, porque naturalmente, ¿qué pasa? Si Lili Telles quiere saber, por ejemplo, qué datos de ella tiene, por decir una cosa, el hospital a donde fue hace mucho por cualquier razón, o la clínica donde estuvo yendo, o el gimnasio al que iba, tan sencillo te lo pongo, los pide. Y entonces le dice a la empresa o al banco donde tuvo su cuenta, quiero que me digas qué datos personales tienes míos. Y el banco o esas instituciones le dicen, no te puedo dar nada, o te doy nomás una pequeña parte, o sabes qué, como ya no eres cliente o ya no participas aquí, ya no te doy nada. No. ¿Cómo que no me lo das? Pues no te lo doy. Pues vas con nosotros. Y entonces voy al INAI y les digo, fulano banco, fulano empresa. Pedí tal mis datos y me contestaron con una negativa o me contestaron que no se podía, entonces te pido, y ahí intervenimos nosotros. Y me los tienen que dar porque porque implican mi vida, mi persona. Porque tú eres la titular de esos datos, ¿no? Entonces ahí ya entra un procedimiento muy complicado en el cual ya el INAI manda a un verificador, entramos en un proceso y llega a haber sanciones. Mira, hemos impuesto sanciones a bancos sobre todo, las más altas, hasta de 30 millones de pesos. A bancos, ¿por qué? Por ponerte un ejemplo. Porque el banco, y se puede comprobar, esto no es cualquier gente que pueda decir, ahora esa multa no fue para la persona, ni siquiera para el INAI, eso se va a las finanzas del lugar donde está el domicilio fiscal de la empresa. En este caso, pues le tocó al Distrito Federal, ¿no? Pero a lo que voy es, lo importante es que se está reforzando la protección de los datos personales. El banco simplemente transfirió por error una serie de datos personales, por error o intencionalmente, nosotros no juzgamos, pero el hecho es que se transfirieron esos datos y a unos clientes que tenían ahorros, tenían cuentas con ahorros, inversiones, pues les tocó que les llegara una serie de curiosas propuestas para que invirtieran esos dineros, prácticamente sus niveles de dinero. Entonces estos piden, a ver, ¿quién filtró estos datos? Porque saben estas personas ajenas cuánto tengo y porque saben con tanta presión que tengo. Y el INAI puede ordenar que se multe. Una investigación primero, muy concienzuda, muy fuerte, muy delicada, y luego sanciones, efectivamente. Comisionado Acuña, nos va a platicar sobre el caso de 2003, sobre esto que aparentemente ha sido la venta del más grande registro de datos que tenemos, que es precisamente el del INE antes IFE. Del IFE, una experiencia lamentable. En 2003, para efecto de elaborarse la CURP, la Secretaría de Gobernación le pidió prestado al IFE el registro, es decir, el padrón electoral. Los que teníamos más de 18 años hasta ese momento, pues pertenecíamos o estábamos en ese padrón electoral. Y el IFE de buena fe se lo presta, se lo envía a la Secretaría de Gobernación en el 2003. La RENAPO, el RENAPO, el Registro Nacional de Población, un área de gobernación, recibe la base del padrón electoral, que es tan delicado, es una cosa muy delicada, y ellos ahí pues la tienen para empezar a elaborar la CURP, y pues unos funcionarios ahí, lamentablemente, pues unos pillos, unos funcionarios del área de gobernación, coludidos con unos pillos de fuera, pues filtraron la base, o sea, copiaron la base. ¿Y qué pasó? La vendieron a una empresa que se llama Choice Point, y el Choice Point la vendió a su vez al Departamento de Estado norteamericano. Y nos vinimos enterando muchos mexicanos, poquito después, que el Departamento de Estado norteamericano tenía la base de datos.
La base de datos del de todos antiguo los IFE. mexicanos con edad de votar Ajá. al año 2003. ¿Cómo cuánto cuestan esas cosas? No, ni idea. O sea, el mercado negro de Son datos... miles de millones. Son miles de millones. Imagínate lo delicado que es que se sepa que tú consumes tal cosa o que tienes tal enfermedad y consumes tal medicamento. Imagínate las bases de datos de las farmacias, donde los medicamentos controlados van con la factura, van con la receta, y la receta lleva el nombre del paciente y se pide la credencial del lector. Entonces, ahora con el escáner, de todo se toma fotocopia, de todo se toma fotografía. ¿Y dónde queda todo eso? Pues esa es la pregunta. Tiene que haber bases de datos y esas bases de datos tienen que estar guardadas con 7 llaves. Se llaman medidas de seguridad de alta calidad. Entonces el INAI a nivel de tecnología informática tiene que estar muy avanzado. Pues tiene que estar muy avanzado y tiene que a su vez pedir muchas veces apoyo y contratar servicios muy avanzados porque pues naturalmente es una institución que por más grande que es ahora su competencia pues no puede tener todos los equipos que podría querer tener. Porque todavía, Lili, qué bueno que este programa lo dedicas a esto, todavía muy poca gente hace uso de su derecho a reclamar su defensa y protección de sus datos personales. Mira, la gente tiene derecho a saber, primero, qué datos míos tienes tú. Es decir, si sabes que estuviste en tal o cual, como te ponía los ejemplos hace rato. Luego, de acceder, tiene derecho a pedir la corrección de sus datos personales. Oye, ¿por qué tienes mi domicilio anterior donde yo estaba con quien ya ahora ya no vivo? ¿O por qué tienes datos incorrectos míos, X, Y? ¿A ¿no? qué más tenemos derecho? No, bueno, primero a acceder, a verlos, a saber cuáles tienes. Luego a corregirlos, si son imprecisos o desactualizados. Y luego a pedir su cancelación, que es la parte más difícil. Muchísimas empresas o muchísimas personas que tienen bases de datos, personas físicas, todos los abogados, todos los médicos, todos los dentistas, todos los profesionistas que tienen contacto con la población y que los psiquiatras, los psiquiatras. Pero ¿cómo qué puede hacer uno? Uno le dice, no sé, a un médico, cancela mis datos personales. Primero le dices que te permita acceder a ellos. Pero el médico puede decir, sí, ya los cancelé, pero uno no puede verificarlo. No te vas a quedar con esa tranquilidad. Entonces le vas a decir, dímelo por escrito, dime qué medidas hiciste para tal. Y como no te va a convencer y seguramente no te va a atender, te vas con nosotros. Y en el INAI se va a emprender una investigación, no es tan sencilla, no es tan rápida, pero al final vamos a tener la certeza, porque nosotros sí podemos, precisamente asistidos de las medidas más sofisticadas de la telemática, de la informática, poder verificar que esos registros estén borrados, lo cual es un asunto delicado. Ahora, no siempre vas a pedir tú que se cancelen, ¿no? Pero por si acaso alguien quiere que una empresa cancele, ya no tenga los datos privados, tenemos derecho a hacerlo. No, claro, ya sabré por qué hiciste con ellos. No que ya los transferí, no que ya los borré. Espérame tantito, no tengo certeza. ¿Sí? Muy bien. Compré pues cosas. es un tema fascinante, comisionado Acuña, y yo creo que merece que hagamos otro programa para abundar en más ejemplos sobre esto y que conozcamos más, porque son nuestros derechos que sinceramente la mayor parte de los mexicanos ignoramos el alcance que tiene, por ejemplo, que anden nuestros datos privados por ahí, pero también ignoramos, valga la redundancia, este derecho que tenemos a que los eliminen y a nosotros mismos cuidar de nuestra privacidad. Claro, y a oponerte, es el otro derecho que faltaba, a oponerte a que se publiquen. Por ejemplo, en el Poder Judicial todavía pasa mucho que cuando empieza un juicio, hay personas que le dicen al Poder Judicial, bueno, me tengo que juzgar, me tienes que juzgar, pase lo que pase, te pido, sin embargo, que me opongo a que se publique, a que se difundan los datos míos al término del juicio. ¿En los medios de comunicación? Sí, en los medios o que sean... Entonces se testa el dato y se ponen las iniciales o algún otro número para evitar que sea identificado. Comisionado, quedamos pendientes para un segundo programa sobre este tema. Encantado. Gracias. También le agradezco a usted que nos haya acompañado esta noche en Cámara Libre. Soy Lili Telles. Nos vemos la próxima. Buenas noches.